además nos ocurren también a nosotros mismos. Todas estas piezas son articulaciones que lo podemos ver complicadas en la arquitectura. O sea, hay como unas lecciones de estática en las piezas. Luego, más adelante, voy a hablar, quizás, si tengo tiempo, con más detalle de ellas, más pormenorizadamente. Yo quiero ahora, de momento, situar la mesa, la constelación de la gravedad, dentro de otras posibles constelaciones y también dentro de géneros expresivos que sean distintos de la escultura. La mesa tiene piezas, si se fijan, que son de madera, de bronce, de latón, de cerámica, de piedra, con una cierta intención de completar también las experiencias de la gravedad en esos materiales. Por ejemplo, hay unas vigas hechos con fragmentos de piedras de mármol que están tensionadas internamente por cables a tracción, no encoladas, sino sueltas, como todas las piezas que hay. Todas las piezas están sueltas, todas están apoyadas simplemente usando la gravedad como cola, como ha sido siempre en la arquitectura. Una piedra se ponía encima de otra, simplemente la estabilidad provenía de su peso. Y ahora tenemos muchos sistemas de crear unidades por otros medios, pero realmente todas estas piezas están sueltas, se pueden desmontar y el equilibrio que tienen no está asegurado porque está fabricada buscando el punto de apoyo, el punto de equilibrio en el cual ella queda estable. Bien, también ha dicho Javier que tocaba muchos palos o muchas teclas o muchos artes o bellas artes distintas. Es cierto que una de las cosas que a mí me parecen más atractivas de mi trabajo, y antes he dicho que se me puede reprochar que una dispersión en muchas líneas y muchos frentes en los que he seguido avanzando, pero yo pienso que todo lo que he hecho son manifestaciones del hacer. El hacer es poner en relación algo que traemos entre manos, un objeto, y un tipo de trabajo mental, que generalmente es distinto. O sea, si estamos, por ejemplo, mirando esta imagen donde hay pintura, fotografía, escultura, instalación en el columpio de atrás, hay diversos, como digo, medios expresivos, pero si los separamos, cada uno de ellos requiere un cierto área de nuestra mente, de ocupación de nuestra mente. O sea, para hacer una pieza de gravedad como el aro que está desplomado, colgado de un lado, uno tiene que pensar en lo que es esa gravedad. Para hacer el cuadro de las lunas uno tiene que ser pintor, para hacer la columna del peso un fotógrafo. El pollito flamígero es una especie de escultor es decir, hay actividad, no solo actos manuales distintos, sino también áreas de pensamiento distintos. De manera que yo creo que si miramos este conjunto de imágenes, lo que veríamos es también un espacio imaginario o un espacio mental, que es, digamos, ocupando distintas áreas de nuestro pensamiento y estableciendo la obra en ese específico territorio o margen dentro de todas las posibilidades que ofrece el pensamiento y la acción. Y veo, naturalmente, volviendo otra vez a ese reproche, que seguramente lo que más me interesaba, o me ha interesado, y lo he ido viendo también con el tiempo, es reflejar que un artista, o sea, alguien que hace, que construye, lo debe ser en todas las facetas del pensamiento, todas las facetas intelectuales, y que efectivamente es obra de obras, sería finalmente lo más interesante. Por eso es difícil, como no se ha tocado Javier muchos temas, es difícil seguramente decir en qué soy
mejor. Seguramente para mí es una pregunta que no existe, porque en todo seré malo, pero ese todo es verdaderamente algo que me interesa. Bueno, todas las piezas comienzan con ese análisis de lo que Heráclito consideraba oculto, con la intención de que en cualquier espacio, introduciendo algún elemento en él, podemos hacerlo visible. O sea, imaginen en la imagen de la izquierda, si quitásemos las varillas en el suelo, no veríamos que es un espacio lleno de luz. Y si quitásemos o pusiéramos todas las piezas iguales, lo veríamos con un centro de gravedad centrado y, por tanto, no nos sorprendería mucho. Pero al incrementar el tamaño de las pesas, el centro de gravedad de la pieza entera se hace a un lado. Y ese hacerse a un lado inmediatamente convoca la comprensión, la inteligencia de que ahí hay un juego que tiene que ver entre el peso y, sobre todo, liberarlo de la forma, ¿no? Y lo mismo ocurre con la pieza a la derecha. Esta pieza, la rueda, está en la mesa, o una versión. La rueda y el peso es una de las primeras piezas que hice que me satisfizo, en el sentido de que con una rueda que es una polea, en realidad he comprado en una tienda cualquiera, y un peso también estándar, que también lo compras en una ferretería, y la cuña de madera, que la hice yo mismo, pues con la cuerdita lo que expresas es el deseo permanente de caer de la rueda, su negación, y por lo tanto es una obra transitiva en este doble sentido que he dicho al inicio, transitiva en el sentido de que lleva a la, digamos, el entendimiento de lo que es el campo de gravedad, que está ahí, y también que está ahí permanentemente, igual que está permanentemente reteniendo. Es decir, que hay como dos transitividades, uno de la pieza en sí y otro el del tiempo. La pieza nos dice que está pasando el tiempo. Otra de las intervenciones típicas en lo que es invisible es sobre considerar el magnetismo terrestre y romper la dirección de ese magnetismo terrestre en unas brújulas por medio de imanes, es decir, de introducir un elemento que niegue el magnetismo terrestre. Es muy simple esto, es muy parecido a introducir, lo he dicho muchas veces, las manos en un flujo de agua. Por cierto, claro, la idea de la vida como flujo también está en Heráclito. Está en Heráclito ese sentimiento cuando dice no te bañarás en el mismo agua, no te puedes bañar en el mismo agua en un río que parece por su nombre, que es el mismo. Está diciendo que todo está pasando, que vivimos entre flujos. Y yo creo que todo esto tiene que ver con una física muy elemental y en el fondo muy, muy esencial, que podría ser incluso algún tema verdaderamente pasado y fuera absolutamente de moda. Podrían ser piezas presocráticas, a lo mejor les interesaría. Y realmente es así, no hay digamos, nada verdaderamente complicado o difícil de entender. En los dibujos, por ejemplo, de Leonardo, como son estos de los flujos de agua, que él dice que son como tirabuzones, realmente hay esa idea de hacer visible el movimiento del agua y lo que es la vida del agua, creando esos obstáculos, esas obstrucciones, del mismo modo que en el dibujo de Klee aparece de derecha a izquierda un flujo, insinúa el dibujo un flujo en el cual se han interpuesto una serie de obstáculos, y ahí es cuando vemos la naturaleza, ahí es cuando vemos la razón y ser de las formas, aunque sean muy elementales. Esas obstrucciones y estos dibujos son muy parecidos a los que hacen las piezas, no tienen mayor complicación, pero son cosas muy, muy sencillas y muy evidentes que ocurren en todas partes.